Pensé que el agua luminosa era hermosa la primera vez que la vi. Plancton bioluminiscente, lo llaman. Organismos diminutos que se encienden en azul verdoso cuando la embarcación los agita, como navegar entre estrellas líquidas. Todo turista que viene a pescar a los cayos quiere verla. Yo siempre decía que era uno de los espectáculos más mágicos de la naturaleza. Eso fue antes de aprender por qué los viejos se niegan a salir cuando el agua brilla. Antes de ver lo que les ocurre a quienes se quedan demasiado tiempo dentro. Empezó con mi ayudante de cubierta, Miguel Reyes. Cayó por la borda durante una salida nocturna hace 3 semanas. Permaneció en esa agua luminosa quizá 10 minutos antes de que lo sacáramos. Parecía bien al principio, riéndose, escurriéndose la camisa, pero esa noche me llamó a las 2 de la madrugada, gritando que no podía dejar de verlos. Rostros en la oscuridad, mirándolo desde cada esquina, desde cada sombra. Dijo que le hablaban en un idioma que no entendía, pero que, de algún modo, sabía que era importante. A la mañana siguiente, Miguel entró en el océano y no dejó de caminar. Encontraron su ropa en la playa de Smaters, doblada con cuidado, el teléfono encima, con un vídeo que había grabado. En él, está de pie en aguas someras, filmando las olas de noche. Y se le oye susurrar. No son rostros. Son recuerdos. El agua recuerda a todos los que se ahogaron aquí. Y ahora puedo verlos a todos. Son miles. Tengo que unirme a ellos. Yo también tengo que recordar. El vídeo termina con él avanzando hacia aguas profundas. Nunca encontraron su cuerpo, pero anoche volví a ver el agua brillante. Y Miguel estaba allí, suspendido justo bajo la superficie, los ojos abiertos y resplandeciendo del mismo azul verdoso. Me llamo Danny Whitaker y llevo 12 años haciendo excursiones de pesca privada desde el muelle de Garrison Beach, en Cayo Hueso. Tras la desaparición de Miguel, debí vender el barco y volver a Tallahassee, donde crecí. Debí escuchar cuando Bobby Ray Tucker, 73 años, pescando estas aguas desde que Kennedy era presidente, me apartó en la marina y me metió en la mano un papel manchado por el agua. Tu muchacho, Miguel, dijo, con la voz áspera de décadas de Marlboro y aire salino. No es el primero. Tampoco será el último. Si sigues saliendo de noche cuando el agua se enciende. Golpeó con el dedo el papel. Mi abuelo las escribió en 1952. Dijo que se las dio un biólogo marino después de que desapareciera su compañero de pesca. Síguelas, Danny. Todas y cada una. No intentes entenderlas. Solo síguelas. Miré el papel. 6 reglas, escritas a lápiz desvaído, la letra temblorosa pero urgente. Al final, una 7ª regla añadida después, en tinta azul, con las letras tan presionadas que casi perforaban la hoja. No creí nada de eso. No entonces. Pero ahora, después de lo que he visto estas 2 últimas semanas, daría lo que fuera por volver a ese momento y tomar en serio a Bobby Ray. Quemaría mi barco si pensara que serviría de algo, porque el agua luminosa volvió, y trajo a Miguel. O a algo que llevaba su cara. Las reglas parecían bastante sencillas cuando las leí por primera vez. Bobby Ray me había entregado el papel a las 6 de la tarde, justo cuando el sol encendía de naranja el cielo sobre el canal de Six Bay Park. Lo guardé en el bolsillo y me olvidé hasta que llegué a mi apartamento en la calle Duval, encima de la trampa para turistas que vende cangrejos ermitaños y camisetas con aerógrafo. Extendí el papel sobre la mesa de la cocina, junto a una cerveza Presidente ya tibia. La letra era difícil de descifrar en partes. El agua había emborronado algunas letras, pero alcancé a leer la mayor parte. Regla 1. Nunca pesques solo cuando el agua brilla. Mantén siempre a 2 personas en cubierta. Mínimo. Una debe permanecer seca en todo momento. Regla 2. Si alguien cae al agua durante el evento bioluminiscente, sácalo en menos de 5 minutos. Pasados 5, ya está cambiando. Tras 10, ya no es completamente humano. Regla 3. No escuches nada de lo que diga alguien que haya estado más de 5 minutos en el agua luminosa. Ya no habla por sí mismo.
Regla 4. Si ves rostros en el agua mirándote hacia arriba, no establezcas contacto visual. Están buscando reconocimiento. Si lo encuentran, te recordarán. Regla 5. Cualquier pez capturado durante la floración debe ser liberado de inmediato. No lo comas. No te lo lleves a casa. Su carne guarda la memoria de todos los que el agua se ha llevado. Regla 6. Si el agua brilla 3 noches seguidas, quédate en tierra la cuarta. Es entonces cuando salen a buscar más. La séptima era distinta. Añadida con bolígrafo azul, el papel abollado por la fuerza de la mano. Regla 7. Si ves a alguien que conoces en el agua luminosa, alguien que ya no está, no le hables. No intentes ayudarle. Es carnada. El agua caza a través de ellos. La leí 3 veces, enfureciéndome más en cada vuelta. Era una locura. Bobby Ray había perdido la cabeza, quizá por insolación o por demasiado tiempo solo en el mar. Miguel se había ahogado. Así de simple. Trágico, pero explicable. El vídeo del teléfono no era más que un colapso antes de caminar hacia el océano. Pasa a veces con los pescadores. El aislamiento los devora. Arrugué el papel y lo lancé hacia el cubo de basura. Fallé. Quedó en el suelo, junto al refrigerador, mientras yo apuraba la cerveza y me preguntaba si debía cancelar la salida del día siguiente. Tenía un grupo de 4 que venía de Jacksonville. Querían pescar dorado, mai y, con suerte, algo de caballa real, king mackerel. Ya habían pagado la mitad por adelantado. Vibró mi teléfono. Un mensaje de Esteban Rodríguez, que amarraba su barco 3 puestos más allá del mío. Esteban era amigo de Miguel, le enseñó a hacer nudos de pesca como Dios manda cuando empezó a trabajar conmigo hace 2 años. ¿Viste el agua esta noche? Está brillando otra vez. Tercera noche. Me acerqué a la ventana. Mi apartamento da al sur. No se ve la marina desde aquí, solo el estacionamiento del Walgreens y un tramo de la Garrison Beach Marina Road. Pero sí podía ver el cielo, y había algo extraño en la oscuridad sobre el mar. Una luminiscencia tenue, como si alguien hubiera derramado pintura cian en el horizonte. Tercera noche. Recogí el papel arrugado del suelo y lo alisé sobre la mesa. Regla 6. Si el agua brilla 3 noches seguidas, quédate en tierra la cuarta. Es entonces cuando salen a buscar más. ¿Coincidencia? Tenía que serlo. Aún así, abrí el radar meteorológico en el teléfono. Consulté el parte marítimo, temperatura del agua, 78 grados, salinidad normal, sin avisos de marea roja. Condiciones perfectas para floraciones bioluminiscentes. Podía brillar también mañana. Cuarta noche, le escribí a Esteban. ¿Vas a sacar el barco mañana? Ni de broma. Bobby Ray le dijo a todo el mundo en la marina que no saliera. Da mala suerte. La mala suerte no existe. Miguel pensaba lo mismo. Me quedé mirando el móvil. Miguel era práctico, sereno. Ex-Navy. Mecánico aeronáutico en Nasky West antes de decidir que quería estar en el agua y no alrededor de aviones. No habría entrado al mar sin un motivo. No habría grabado ese vídeo a menos que algo estuviera realmente mal. Abrí el portátil y busqué información sobre plancton bioluminiscente, neurotoxinas, cualquier cosa que explicara lo ocurrido. Encontré artículos sobre dinoflagelados, sobre cómo producen luz por reacciones químicas, sobre floraciones capaces de irritar las vías respiratorias si respiras la bruma. Nada sobre alucinaciones. Nada sobre cambios de conducta. Pero había una publicación en un foro, enterrada 6 páginas adentro en Google, de alguien que decía ser ex estudiante de posgrado en la Universidad de Miami. Habían participado en un proyecto de investigación en Los Cayos en 1994, estudiando eventos bioluminiscentes. El proyecto se cerró de golpe. Todos los datos, incautados. El post era de 2009. Encontramos algo en el agua, decía.
Algo que no debería ser posible. Si ves el agua brillando 3 noches seguidas, no salgas la cuarta. Por favor. Hagas lo que hagas, quédate en tierra. La publicación había sido borrada por los moderadores. Solo la hallé en una versión en caché. Volví a mirar las reglas. Luego, el calendario. Mi charter estaba programado para las 6 de la mañana de mañana. Cuarta noche. Si te gustan las historias, por favor impulsa los vídeos con el botón justo encima de los comentarios. Ayuda a que lleguen más lejos. Toma unos segundos y no cuesta nada, pero haría crecer el canal más rápido. Gracias. Debí cancelar el charter. Incluso ahora, escribiendo esto desde una cama del Lower Keys Medical Center, sé que esa era la verdad. Pero necesitaba el dinero. Llevaba 3 semanas de atraso en el pago del barco, y el dueño de la marina, Frank Delgado, ya me había dejado 2 mensajes por los amarres que debía. Además, ya había perdido 5 salidas desde que Miguel desapareció. En un lugar como Key West, la gente habla. Y cuando pasa algo con tu tripulación, la palabra corre. Así que, a las 5:30 de la madrugada, conduje por Roosevelt Boulevard hasta la marina, viendo el cielo pasar de negro a azul profundo. El estacionamiento estaba vacío, salvo por la vieja camioneta Ford de Bobby Ray. Estaba sentado en la portezuela, fumando, con la vista clavada en los botes. ¿De verdad vas a salir?, dijo cuando pasé. No fue una pregunta. Tengo clientes. No puedo rechazarlos. Bobby Ray dio una calada larga, la brasa ardiendo en la penumbra previa al amanecer. Como quieras. Solo recuerda lo que te dije. No dejes que nadie caiga al agua. No le hagas caso a nada de lo que salga del agua. Y, Danny, me miró directo. Si ves a Miguel allá afuera, no es él. Ya no. Miguel está muerto, Bobby Ray. Por eso es peor. Los clientes llegaron a las 6. 2 hermanos de Jacksonville, Tyler y Connor Boss, su padre, Raymond, y la novia de Raymond, Stacy. Venían en un SUV de alquiler cargado con equipo de pesca caro que claramente no sabían usar. Tyler llamaba esas varas de los lados a los outriggers. Y Connor preguntó si veríamos delfines. Puede ser, le dije mientras les ayudaba a subir su nevera de BU de Light a mi barco. De Lucky Strike. Contender de 28 pies. 2 motores fuera borda Mercury. Antes era mi orgullo. Ahora solo veía la cosa que me mantenía endeudado. Iremos primero al arrecife. Probaremos con Pargo Ravirrubia y Yellowtail. Con suerte, quizá caiga alguna cobia. No les dije que íbamos hacia aguas que habían brillado 3 noches seguidas. No mencioné que Bobby Ray y todos los capitanes con experiencia de la marina habían decidido quedarse amarrados hoy. Salimos de Garrison Beach a las 6:47 de la mañana. El agua estaba calma, verde y azul bajo la primera luz. Perfectamente normal. Quizá Bobby Ray estaba equivocado. Quizá lo de la cuarta noche era superstición. Historias de viejos pescadores para darse importancia. A las 8 de la mañana estábamos fondeados cerca de Sand Key, a unas 6 millas al suroeste del puerto. El arrecife estaba productivo y, pese a no tener ni idea, Connor logró enganchar una ravirrubia decente. El sol brillaba, el agua estaba clara, todo parecía normal. Fue entonces cuando noté el olor. No era fuerte al principio, una dulzura tenue en el aire, como fruta demasiado madura mezclada con algo mineral, casi metálico. Nunca había olido eso pescando. Raymond también lo notó. ¿Qué es ese olor? Algo muerto. No estoy seguro, dije, revisando nuestra posición en el GPS. Estábamos donde debíamos. Nada inusual, pero el olor crecía. Y ahora veía algo en el agua alrededor del barco. Partículas diminutas suspendidas bajo la superficie, atrapando la luz. Parecían polen, motas verde doradas que iban contra la corriente.
Stacy se inclinó sobre la borda, entornando los ojos. ¿Qué es eso? No toquen el agua, dije, más brusco de lo que pretendía. Nadie meta las manos. Vamos a levar ancla y cambiar de punto. Pero estamos sacando pescado, protestó Tyler, recogiendo línea. Algo tiraba. La caña se dobló. En ese momento, la caña de Connor también se arqueó. Luego, la de Raymond. Los tres habían enganchado algo a la vez, lo cual no tenía sentido. Llevábamos 90 minutos y solo una rabirrubia. Ahora, de pronto, las tres líneas chillaban en los carretes. ¿Qué demonios? Rió Connor, peleando con su caña. Es enorme, papá. Es masivo. Tomé el bichero y me moví a la popa, intentando ver qué habían enganchado. El agua alrededor se oscurecía, esas partículas verde dorado se espesaban en nubes. Y debajo, algo grande daba vueltas. Varias cosas. Sombras oscuras que se movían con demasiada suavidad, con demasiada intención. Corten las líneas, dije. ¿Qué? Ni hablar. No voy a perder este pez. Tyler sonreía, la adrenalina nublándolo. Córtenlas ya. Sea lo que sea, no lo queremos a bordo. Era tarde. La línea de Tyler se aflojó de golpe y luego regresó disparada hacia la superficie. No venía vacía. Había algo en el anzuelo, rompiendo el agua junto al casco. Al principio parecía un mero, cabeza grande, boca ancha, pero mal. Las proporciones no encajaban, el cuerpo era demasiado largo. Y cuando abrió la boca, vi dientes humanos. Filas de dientes pequeños y cuadrados, como de leche, apiñados en encías gris pálido. Stacy gritó. La cosa cayó a la cubierta antes de que pudiera detenerla, y vi sus ojos. No eran ojos de pez. Había demasiada conciencia, demasiada intención, siguiendo nuestros movimientos con inteligencia. Y brillaban, levemente. Ese mismo azul verdoso del vídeo que había grabado Miguel. Quítenlo del barco, dijo Raymond, retrocediendo mientras jalaba de Stacy. Levanté el bichero, listo para empujarlo de vuelta al agua, pero la cosa abrió la boca y hizo un sonido. No era un sonido de pez. Estaba intentando hablar. La voz salió húmeda, pastosa, y aún así pude entender las palabras. Danny. Danny Whitaker. Ella te espera. Te está esperando desde 1994. Se me entumecieron las manos. Conocía esa voz. Hablaba con el acento de Miguel, con su misma cadencia. Y venía de esa cosa retorcida sobre mi cubierta. La línea de Connor rompió la superficie después. Luego la de Raymond. Dos criaturas más cayeron al bote, golpeando y chapoteando, con dientes humanos que chasqueaban y ojos que brillaban. Una era más pequeña, quizá de 60 centímetros. Me miró con una expresión que solo puedo describir como suplicante. Ayúdanos, dijo con voz de niño. No recordamos nuestros nombres. El agua se los llevó. Por favor, ayúdanos a recordar. Tyler dio un traspié hacia atrás, tropezó con una caja de aparejos y cayó contra la regala. La embarcación se ladeó. Molineó los brazos buscando equilibrio, pero ya llevaba demasiado peso sobre el borde. Se fue al agua. En cuanto Tyler tocó la superficie, las cosas sobre la cubierta dejaron de moverse. De hablar. Solo quedaron tendidas, mirándonos, con esos ojos luminosos clavados en el punto donde él se había hundido. Agarré el aro salvavidas y lo lancé hacia la salpicadura. El agua estaba densa con esas partículas ahora, tan tupidas que apenas podía ver a través de ellas. Tyler emergió tosiendo, braceando. «Agárrate al aro», grité. Lo alcanzó, cerrando la mano sobre la cuerda. Y entonces le vi cambiar la cara. Los ojos se le abrieron, no de miedo, sino de reconocimiento. Estaba viendo algo en el agua, algo bajo él. «Dios», susurró.
Hay tantos. Están todos aquí abajo. Siguen aquí. Su padre sujetó la cuerda y tiró. Connor ayudó. Entre los dos lo subieron al bote, y lo arrastramos por la regala. Cayó en la cubierta, empapado, temblando. Había estado en el agua quizá 3 minutos. Miré las reglas que me había dado Bobby Ray, ya arrugadas en el bolsillo. Regla 2. Si alguien cae por la borda durante un evento de bioluminiscencia, sácalo en menos de 5 minutos. Pasados 5, ya están cambiando. 3 minutos. Lo habíamos sacado a tiempo. Pero Tyler no temblaba de frío. Reía. Una risa baja, rodante, que no parecía salirle de la garganta. Y cuando alzó la vista, sus ojos ya empezaban a brillar. Llévanos a la costa, dijo Raymond, con la voz tensa. Estaba lo más lejos de Tyler que permitía el bote, un brazo alrededor de Stacy. Ahora mismo, Danny. Llévanos de vuelta. Diré el ancla a toda prisa, sin preocuparme de estivarla. Las 3 cosas seguían en la cubierta, inmóviles del todo. Parecían peces comunes ahora. Peces muertos, salvo por esos dientes. Di una patada a uno y lo arrojé por la borda. Tocó el agua y se hundió al instante, envuelto por remolinos de partículas verde dorado que lo recibían como en casa. Tyler se sentó junto al vivero, todavía riendo. Connor se acuclilló a su lado, preguntándole si estaba bien, pero Tyler no parecía oírlo. Yo no tenía respuesta. Las reglas de Bobby Ray me decían qué no hacer, no decían cómo arreglar a alguien después de haber estado expuesto. Saqué el teléfono, intenté llamar a Bobby Ray. Sin señal. A veces pasaba ahí fuera, según donde cayeran las torres. De pronto, Tyler se puso en pie y avanzó hacia la popa. Connor intentó detenerlo, pero Tyler lo apartó con una fuerza que no debería tener. Tyler no era grande, tal vez 160 libras, y aún así Connor salió despedido. Tengo que volver, dijo, plantado en el borde del barco. La estela se volvió blanca a nuestras espaldas. Me llaman. Todos. Quieren que vuelva a casa. Tyler, siéntate, dijo su padre. No entiendes. El agua lo recuerda todo, interrumpió Tyler. A cada persona, cada pez, cada coral. Todo queda guardado en esos pequeños organismos. Miles de millones. Compartiendo la misma información. Llevan construyendo este archivo miles de años. Cuando mueres en el agua no desapareces. Pasas a formar parte. Vives para siempre. Subió un pie a la regala. Tyler, no, Connor se lanzó hacia él. Corté motores. La embarcación se asentó sobre su propia estela, meciéndose. Tyler se balanceaba en el borde, mirando la superficie. Estábamos demasiado mar adentro para ver las partículas verde dorado, pero yo sabía que estaban allí, esperando. Hay una mujer, dijo Tyler, en voz baja. Está ahí abajo desde 1994. Era científica. Estudiaba el plancton. Recogió muestras, las llevó al laboratorio, intentó entender por qué brillaban. Pero cayó durante una inmersión de investigación. Falló el tanque. Aspiró el agua, y el agua la cambió. Intentó contar lo que había descubierto, nadie la escuchó. Así que volvió, y se entregó por completo. Quiere conocerte, Danny. Sabe que buscas a Miguel. Recordé el post del foro que había leído anoche sobre el proyecto de la Universidad de Miami en 1994. Habían encontrado algo. Algo que no debería ser posible. ¿Cuál es tu nombre? Pregunté. Tyler se volvió hacia mí. Los ojos eran ya pura luminiscencia, lo bastante brillantes como para verse a plena luz del día. La doctora Patricia Vance dijo. Quiere que vayas a la fuente. ¿Dónde es más fuerte? Allí está Miguel. Allí puedes recuperarlo.
Tyler, por favor, baja de ahí, dijo Connor. Lloraba. Por favor, hermano. Lo resolveremos. Solo, no saltes. Ya no soy solo Tyler, respondió. Quiero decir, lo soy, pero también soy Paul Endris y María González, que se ahogó en 2003, y James Wheeler, de 1979, y unas 200 personas más. Estamos todos aquí juntos. No da miedo. En realidad, es agradable no estar solo. Raymond dio un paso hacia su hijo, pero le sujeté el brazo. No lo toques. Si te arrastra, acabarás igual. Ahora mismo es tu hijo, pero también es una puerta. Y hay algo al otro lado intentando pasar. Tyler sonrió. Fue la sonrisa más triste que he visto. Lo siento, papá. Lo siento, Connor. Pero tienen razón. No puedo seguir aquí arriba. Me duele estar lejos del agua. Todo se siente equivocado. Como si estuviera hablando un idioma que olvidé cómo usar. Allá abajo, todo tiene sentido. Tyler, espera, dije. Déjame llevarte de vuelta a la costa. Quizá haya algo que podamos hacer. ¿Algún tratamiento? Solo hay un tratamiento, respondió Tyler. Y ella está esperando en la fuente. Entonces dio un paso hacia atrás y salió del bote. Corrimos todos al costado. Tyler flotaba boca abajo, sin forcejear, sin intentar nadar. Con los brazos abiertos, y bajo él vi el resplandor, haciéndose más intenso. Las partículas dorado-verdes se agrupaban a su alrededor, millones de ellas cubriendo su cuerpo. «Sáquenlo», gritó Raymond. Pero yo ya sabía que era tarde. Había estado en el agua 3 minutos antes. Eso bastó para cambiarlo. Ahora volvía por voluntad propia. Esta vez no quedaría nada que salvar. Tyler se hundió despacio, aún en cruz, descendiendo hacia lo azul. El brillo lo siguió, marcando su ruta. Miramos hasta que desapareció por completo, devorado por el golfo. Connor sollozaba. Stacy tenía el rostro hundido en el pecho de Raymond. Él solo miraba el agua, con la cara vacía, aturdida. Hay que llamar a la guardia costera, dijo por fin. Reportarlo como desaparecido. Y contarles lo que pasó. No sé, inventa algo. Que se golpeó la cabeza. Que cayó por la borda. Lo buscarán. No lo van a encontrar, dije. A ellos nunca los encuentran. Encendí los motores. 3 millas hasta la marina. Tenía que encontrar a Bobby Ray. Tenía que volver a ver esas reglas y averiguar qué demonios se suponía que debía hacer ahora. Porque Tyler había dicho algo que se me quedó clavado en la cabeza. Quiere conocerte, Danny. Sabe que estás buscando a Miguel. Yo no estaba buscando a Miguel. Miguel estaba muerto, ido. Pero quizá ese era el problema. Tal vez, muerto, ya no era lo mismo que ido. La regla 7 flotó en mi mente: si ves a alguien que conoces en el agua luminosa, alguien que ya se fue, no les hables. No intentes ayudarlos. Son carnada. El agua está cazando a través de ellos. El agua me estaba cazando a mí. Y acababa de mostrarme exactamente qué clase de carnada estaba usando. La guardia costera salió a nuestro encuentro a 2 millas de la costa. Los había llamado por la radio VHF, reporté un hombre al agua, les di nuestras coordenadas. Raymond y Connor confirmaron mi historia. Tyler se había sentido mal, se inclinó sobre la borda para vomitar, perdió el equilibrio. No mencionaron el agua luminosa, ni el pez con dientes humanos, ni lo que Tyler dijo antes de saltar. La guardia costera pasó 3 horas rastreando el área donde Tyler entró. No hallaron nada. Ni un cuerpo, ni siquiera un trozo de ropa. El agua estaba clara. La visibilidad era buena. Pero Tyler Boss simplemente había desaparecido.
A las 3 de la tarde dieron por terminada la búsqueda activa y le dijeron a Raymond que seguirían atentos, pero se lo vi en la cara, sabían cómo acaba esto. El golfo a veces se lleva a la gente. No siempre la devuelve. Di mi declaración a un agente en el anexo policial de Stock Island, manteniéndolo simple, un turista cayó por la borda. No pudimos encontrarlo. Tomó notas, hizo las preguntas de rigor, me dijo que quizá alguien de pesca y vida silvestre querría inspeccionar mi bote por posibles infracciones. Asentí, firmé los formularios y me fui. Bobby Ray me esperaba en el estacionamiento de la marina cuando regresé, a las 6 de la tarde. Estaba apoyado en su camioneta, en el mismo sitio de esa mañana, como si supiera que lo vería al volver. ¿Cuántos? Preguntó. Uno. Tyler Boss, de Jacksonville. Entró voluntariamente. No podía mantenerse fuera del agua. Bobby Ray encendió un cigarrillo, le temblaban levemente las manos. ¿3 minutos o más? 3 minutos la primera vez. Luego volvió a meterse por su cuenta. Entonces ya es parte de ello. Igual que Miguel. Le dio una calada. Exhaló despacio. ¿Viste algo más allá afuera? Le conté lo del pez, los dientes humanos, las voces, las cosas que habían dicho, y como Tyler hablaba como si estuviera canalizando a docenas de ahogados al mismo tiempo. Le hablé de la doctora Patricia Vance. El rostro de Bobby Ray palideció. Patricia Vance. Jesús, Danny. No escuchaba ese nombre desde hace 30 años. ¿La conocías? Sabía de ella. Investigaba por aquí en el 93 a 94. Tenía una beca de la universidad. Estudiaba eventos de bioluminiscencia en el backcountry. Muy inteligente. Hablaba del plancton como si fueran sus hijos. Tenía una teoría, que los organismos eran más complejos de lo que se creía, que almacenaban información de algún modo. Memoria química, la llamaba. Sacudió ceniza sobre el asfalto. Y en junio del 94 desapareció durante una inmersión nocturna. Encontraron su bote anclado más allá de Woman Key. Todo su equipo seguía a bordo. El equipo de buceo, no. Supusieron que se ahogó, pero nunca hallaron el cuerpo. Tyler dijo que volvió por voluntad propia, que descubrió algo y se entregó al agua. Y que ahora habla a través de peces muertos y turistas. Bobby Ray me miró fijo. ¿Entiendes lo que significa, Danny? Lleva ahí abajo 31 años. Sea lo que sea ahora, ya no es humana. Ha tenido 3 décadas para cambiar, para volverse parte de esa cosa en el agua. El sol se ponía detrás de nosotros, tiñendo de naranja la marina. Veía mi bote meciéndose en su amarre y el agua parecía normal, verde, azul, tranquila. Pero yo sabía lo que había debajo. Lo que estaba esperando. Tyler dijo que quiere verme. Que sabe que busco a Miguel. Entonces no vayas. No le des lo que quiere. ¿Y si hubiera una forma de traerlo de vuelta? Tyler habló de una fuente, un lugar donde es más fuerte. ¿Y si Miguel sigue ahí abajo, consciente, y hay una manera de... ¿De qué? ¿Sacarlo? Bobby Ray rió sin humor. Danny, ¿viste lo que le pasó a Tyler? 3 minutos en esa agua y ya no era él. Miguel estuvo 10 minutos antes de que llegaras, y al día siguiente caminó hacia el océano. No queda nada de él que salvar. Pero si hubiera siquiera una posibilidad. No la hay. Y perseguir esa posibilidad es exactamente lo que eso quiere. Por eso existe la regla 7. Cuando ves a alguien conocido en el agua, alguien que ya se fue, no lo ayudas porque es carnada. El agua los usa para atraparte. Yo sabía que tenía razón. Cada parte lógica de mi cerebro me gritaba que debía quedarme en tierra, vender el bote, volver a Tallahassee y no mirar nunca más el océano. Pero Miguel había sido mi amigo. Trabajó conmigo 2 años, aparecía cada mañana a las 5 con café y chistes horribles,
me salvó el pellejo más veces de las que puedo contar cuando los charters se torcían. Le debía más que aceptar que se había ido. ¿Dónde está Woman Key? Pregunté. Bobby Ray cerró los ojos. No hagas esto. Solo dime dónde está. Back Country. Unas 8 millas al suroeste de aquí, más allá de Boca Grande Key. Hay canales entre los manglares, pero necesitas conocimiento local para cruzarlos sin encallar. Abrió los ojos. Ahí estuvo haciendo la mayor parte de su investigación. Ahí desapareció. Si hay un origen, está allí. ¿Cómo llegó? No llegas. Te quedas aquí, en tierra firme. Y lo dejas ir. Me agarró del hombro. Danny, llevo 50 años pescando estas aguas. He visto cosas que te pondrían el pelo blanco. He perdido amigos en el océano. He visto a hombres buenos volverse locos por demasiado sol y demasiada soledad. Pero esto es distinto. Esto es algo que no estamos hechos para entender. Tenemos estas reglas por una razón. Las sigues y sobrevives. Las rompes y terminas como Miguel, como Tyler, como Patricia Vance. Me zafé. Necesito cartas. Cartas náuticas con los canales hasta Woman Key. Bobby Ray me sostuvo la mirada un largo rato. Luego caminó hasta su camioneta y sacó, de detrás del asiento, una carta enrollada. Esto cubre el backcountry desde Big Copy Key hasta Woman Key. Los canales marcados en rojo tienen profundidad suficiente para tu bote en pleamar. Los amarillos son dudosos. No intentes los amarillos. Me la entregó. Y, Danny, lleva a alguien contigo. Regla 1, ¿recuerdas? Nunca vayas solo cuando el agua brilla. ¿Quién se va a ofrecer para eso? Yo. Lo miré, sorprendido. Llevas 10 minutos diciéndome que no vaya. Sí, y vas a ir de todos modos, terco de mierda, igual que tu padre. Sonrió con tristeza. Al menos si estoy allí, quizá evite que hagas algo terminalmente estúpido. Además, alguien tiene que mantenerse seco. Es la regla. Acordamos salir al amanecer. La pleamar sería a las 6:23 de la mañana, lo que nos daría la mejor oportunidad de navegar los canales someros. Bobby Ray se fue a casa por su equipo. Yo caminé hasta la oficina del capitán del puerto y usé su computadora para buscar más información sobre la doctora Patricia Vance. Encontré un artículo archivado del Miami Herald, julio de 1994, bióloga marina desaparece tras inmersión de investigación en los Cayos de Florida. Incluía una foto. Patricia Vance tendría 30 y tantos, llevaba traje de neopreno y sonreía a la cámara desde la cubierta de un buque de investigación. Parecía normal. Humana. Feliz. El artículo mencionaba que su investigación, financiada por la National Science Foundation, se centraba en el comportamiento de dinoflagelados bioluminiscentes y sus posibles efectos neurológicos. Había una cita de su asesor en la Universidad de Miami. La doctora Vance perseguía una hipótesis controvertida sobre la conciencia colectiva en colonias de plancton. Aunque su trabajo era científicamente riguroso, algunas de sus conclusiones eran difíciles de aceptar. Hallé otra nota, más breve, del Key West Citizen, agosto de 1994, realizan servicio conmemorativo por investigadora desaparecida. No se recuperó el cuerpo. La familia pidió donaciones para el laboratorio de biología marina a su nombre. Y luego, nada. Patricia Vance se desvanecía del registro. Una más tragada por el Golfo. Excepto que no se había ido. Seguía ahí, 31 años después, viviendo en el agua con Miguel y Tyler y cientos más. Una mente colmena de ahogados, todos conectados por esos diminutos organismos, compartiendo sus recuerdos, sus pensamientos y lo que quedaba de su humanidad. La pantalla parpadeó. Por un segundo, juraría que vi algo reflejado detrás de mí, el rostro de una mujer, pálido y distante, observándome desde la oscuridad al otro lado de la ventana. Al girarme,
no había nada. Solo el estacionamiento vacío, la marina más allá, y el agua, que empezaba a brillar de nuevo con la caída de la noche. Cuarta noche. Miré las reglas una vez más, las doblé con cuidado y las guardé en la billetera. Mañana iría a Woman Key. Mañana encontraría el origen. Mañana rompería cada regla que me había dado Bobby Ray. Y, en algún punto del agua luminosa, supe que Patricia Vance estaba sonriendo. Bobby Ray ya estaba en la marina cuando llegué a las 5:15 de la madrugada. Sentado en su camioneta, con un termo de café y un cuchillo de buceo en el cinturón. Parecía no haber dormido. Yo tampoco. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Miguel en aquel vídeo, sus ojos brillando, sus susurros sobre los recuerdos y unirse a ellos. Última oportunidad para cambiar de idea, dijo Bobby Ray, bajando de la camioneta. Voy. Entonces seguimos las reglas lo mejor posible. Yo me mantengo seco. Tú te mantienes seco. No tocamos el agua si podemos evitarlo. Y si vemos a Miguel o a cualquiera ahí abajo, no lo reconocemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cargamos su equipo a bordo del Lucky Strike, un bichero, cabo extra para el ancla, una pistola de bengalas y un bate de béisbol de madera que había visto días mejores. Notó que lo miraba. Era de mi hijo. Jugó en Key West High School antes de mudarse a Atlanta. Si algo sale del agua, prefiero tener algo que pueda blandir. No le pregunté si creía que un bate serviría de algo contra lo que nos esperaba en Woman Key. Los dos sabíamos que no. Pero llevarlo lo calmaba, y no iba a quitarle eso. Salimos de la marina a las 5:47 de la madrugada, avanzando despacio por Garrison Beach en la oscuridad previa al amanecer. El agua estaba lisa como vidrio, reflejando las luces anaranjadas de North Roosevelt Boulevard. Todo parecía en paz, normal, pero en los canales más profundos ya veía esa tenue luminiscencia formándose. Esos granos dorado verdosos que empezaban a reunirse mientras el sol se preparaba para salir. Pleamar en 36 minutos, dijo Bobby Ray, mirando su reloj. Tendremos que movernos rápido en el backcountry. Los canales se ponen traicioneros, incluso en pleamar. Tomamos rumbo suroeste, pasando las islas pequeñas y los manglares que salpicaban el backcountry. La mayoría de los que visitan Key West nunca ven esta parte. Agua somera, canales laberínticos y manglares tan densos que no puedes ver ni 3 metros hacia adentro. Los pescadores locales lo navegan. Los turistas se pierden. Encallan en los bajíos. Pasan horas esperando a que suba la marea. El sol rompió el horizonte a las 6:31 de la mañana. Y entonces vi cómo cambiaba el agua. Las partículas dorado-verdosas estaban por todas partes, en algunos canales eran tan densas que parecían corrientes de luz líquida. Bobby Ray también lo vio, su mandíbula se tensó. Nunca lo había visto tan fuerte, murmuró. Normalmente son manchas, aquí y allá. Esto es distinto. Guié el bote por un canal angosto entre dos islas de mangle, siguiendo sus indicaciones sobre la carta. El agua apenas llegaba a 1,2 metros, lo justo para el calado del Lucky Strike. Las raíces de mangle se estiraban desde ambos lados como dedos esqueléticos, y aves que no pude identificar nos observaban desde las ramas. Todo estaba demasiado quieto. Sin peces saltando, sin delfines asomando. Solo silencio, y ese resplandor en el agua. Ahí, señaló Bobby Ray. Esa es la isla. No era gran cosa. 3 acres de manglar y algunos seagrape, una pequeña playa de coral roto y conchas en la cara sur. Pero el agua alrededor brillaba más que en ningún otro lugar. El resplandor era intenso, casi doloroso de mirar directamente. Y había algo más. Formas moviéndose bajo la superficie. Muchas. Corté los motores. Dejé que la deriva nos acercara. Estábamos a unos 45 metros de la playa cuando vi a la primera con claridad, una persona suspendida en el agua, brazos abiertos como Tyler cuando se hundió. Pero ésta no se movía. Solo flotaba ahí,
iluminada desde dentro, con los ojos abiertos, mirando hacia la superficie. «Dios mío», susurró Bobby Ray. Había decenas, quizá cientos, alrededor de Woman Key, flotando a distintas profundidades, todos brillando con la misma luz bioluminiscente. Algunos eran lo bastante recientes como para distinguir ropa y rasgos. Otros eran más antiguos, sus formas menos nítidas, como si se disolvieran en el agua misma. Todos miraban hacia arriba con ojos luminosos. «Este es el origen», dije. «De aquí vienen todos. Tenemos que irnos ahora mismo». Esto fue un error, Danny. Pero yo ya había empezado a reconocer rostros. A unos 6 metros, estaba Tyler Boss. Llevaba menos de 24 horas en el agua, pero ya se veía distinto. Su piel tenía un tinte translúcido, y el resplandor corría por sus venas como electricidad líquida. Junto a él, más cerca de la superficie, estaba Miguel. Mi amigo parecía en paz. Ojos abiertos y brillantes, la boca entreabierta, como a punto de decir algo. Llevaba la misma ropa de la noche en que cayó por la borda. La corriente le agitaba las prendas y sus manos se movían despacio, como si dirigiera una música que solo él oía. «No lo mires», dijo Bobby Ray, sujetándome el hombro. «Regla 7, Danny. No hagas contacto visual». Pero no pude apartar la vista. Los ojos de Miguel encontraron los míos. Y vi reconocimiento. Sonrió. Luego empezó a moverse, nadando hacia el bote. Sus movimientos eran fluidos, elegantes, no como un hombre nadando, sino como algo que siempre había pertenecido al agua. «Enciende los motores», dijo Bobby Ray. «Ahora». Giré la llave. Nada. Probé otra vez. Los motores estaban muertos. Revisé el indicador de batería, carga completa. Teníamos combustible. Todo debía funcionar. Pero el Lucky Strike quedó allí, muerto sobre el agua, derivando lentamente hacia aquella masa luminosa de cuerpos. Miguel emergió a 3 metros del casco. Asomó la cabeza, el agua le corría por la cara. Cuando habló, su voz estaba distorsionada, superpuesta con decenas de voces más, todas al unísono. «Hola, Danny. Te estábamos esperando». «Ese no es Miguel», dijo Bobby Ray, aferrando el bate. «Hagas lo que hagas, no le respondas». Pero yo necesitaba saber. Necesitaba oír lo que fuera a decir. «¿Qué eres?» La sonrisa de Miguel se ensanchó, mostrando demasiados dientes. «Somos todos los que se ahogaron aquí. Todos los que el agua recordó. Patricia lo descubrió en 1994. Los dinoflagelados no solo brillan. Almacenan información, patrones neuronales, recuerdos, conciencia. Cada vez que alguien muere en estas aguas, los organismos lo absorben, lo aprenden, lo preservan. Somos la suma de todos los que se perdieron. Y estamos creciendo». Más cabezas rompían la superficie. Tyler emergió junto a Miguel. Luego una mujer que no reconocí. Después, un anciano con un sombrero de pescador todavía puesto. Todos brillando. Todos hablando juntos en aquel coro terrible. «Estás buscando una forma de traernos de vuelta», dijo la cosa con la voz de Tyler. «Patricia lo sabe. Lleva 31 años trabajando en ello. Aquí abajo, el tiempo no significa lo que significa ahí arriba. Aquí abajo, tenemos eternidad para pensar, para planear, para evolucionar». «¿Dónde está?», pregunté. «Danny, deja de hablarles», suplicó Bobby Ray. El agua entre nosotros y los cuerpos flotantes empezó a agitarse. Algo grande ascendía desde las profundidades, moviéndose despacio, tomándose su tiempo. Los otros cuerpos se apartaron para abrirle paso, deslizándose a un lado como cortesanos, dejando espacio para la realeza. Ella emergió poco a poco. Primero la cabeza. Luego los hombros. Después el torso.
La doctora Patricia Vance no se parecía en nada a la foto que había visto en el archivo del periódico. Su piel era casi translúcida, atravesada por venas bioluminiscentes que palpitaban con luz. El cabello flotaba a su alrededor como una corona blanca, y sus ojos eran pura luminiscencia, sin pupilas ni iris, solo un azul verdoso que ardía. Pero lo peor era su sonrisa. Demasiado amplia, demasiado consciente, como si entendiera chistes que nosotros aún no habíamos escuchado. Capitán Whitaker, dijo, con una voz más nítida que la de los demás. Gracias por venir. Sabía que lo harías. El agua me habló de ti, de tu lealtad, de cuánto te importaba Miguel. Ese tipo de amor es raro. Precioso. ¿Qué le hiciste a él? ¿A todos ellos? Yo no les hice nada. El agua lo hizo. Los organismos. Llevan haciéndolo miles de años, mucho antes de que los humanos llegaran a estas islas. Son archivistas, Danny. Coleccionistas de conciencias. Cuando alguien muere en aguas ricas en dinoflagelados, los organismos lo consumen, lo descomponen. Pero no absorben solo nutrientes. Absorben información. Cada sinapsis, cada ruta neuronal, cada recuerdo. Todo queda preservado en su estructura colectiva. Se acercó flotando y vi cosas moviéndose bajo su piel. Organismos diminutos, millones de ellos, circulando por su interior como sangre. Pasé 3 años tratando de entenderlos, continuó. Y entonces comprendí que la única forma de saber de verdad era convertirme en parte de ellos. Me quité el tanque durante una inmersión nocturna y respiré el agua, dejé que llenara mis pulmones, que los organismos entraran en mí, y aprendí, Danny. Lo aprendí todo. Ya no eres humana. Soy más que humana. Lo somos todos. Aquí abajo estamos conectados con cualquiera que se haya ahogado en el Golfo. Compartimos sus recuerdos, su conocimiento, sus vidas. Tu amigo Miguel está conmigo. Es feliz. ¿Quieres hablar con él? Con él de verdad, no con el eco que has estado escuchando. Bobby Ray alzó el bate de béisbol. No le contestes, Danny. Por el amor de Dios, no lo hagas. Pero yo ya había hablado. Sí. Quiero hablar con Miguel. La sonrisa de Patricia se ensanchó, y el agua alrededor del bote estalló en manos que se alargaban, decenas, cientos, todas brillando con aquella luz extraña. Atraparon las bordas, alzándose, y entendí que habíamos cometido un error terrible. Habíamos violado la regla 3. Escuchamos lo que venía del agua, y ahora el agua sabía que estábamos dispuestos a negociar. Maravilloso, dijo Patricia mientras las manos luminosas tiraban del bote hacia abajo, hacia las profundidades que aguardaban. Entonces empecemos la extracción. No te preocupes, Danny. Solo duele un momento. Después estarás con Miguel para siempre, tal como querías. Lo último que oí antes de que el agua se cerrara sobre mi cabeza fue a Bobby Ray gritando mi nombre y el golpe de su bate contra algo que no sonaba remotamente humano. El agua estaba tibia. Ese fue mi primer pensamiento al hundirnos. No fría, como cabría esperar, sino a temperatura corporal, como caer en una bañera. El segundo fue que no podía respirar. Los pulmones me ardían pidiendo aire y me debatí contra las manos que me sujetaban. Eran demasiadas. Docenas de dedos brillantes rodearon mis brazos, mis piernas, mi torso, arrastrándome más hondo a esa oscuridad azul verdosa. Al costado vi a Bobby Ray, todavía luchando, todavía blandiendo el bate incluso bajo el agua. Golpeó algo y una nube de partículas doradas estalló donde impactó, difundiéndose como tinta. Pero más manos lo agarraron, le arrebataron el bate y lo arrastraron conmigo. La visión empezó a nublarse por los bordes. 30 segundos sin aire, quizá 45. Fui socorrista en la universidad, sabía cuánto puede aguantar una persona. No lo suficiente. Iba a ahogarme aquí, como Miguel, como Tyler, como Patricia Vance. Y después sería parte de esta cosa, de este colectivo,
de este archivo de los muertos. Algo rozó mi cara. No una mano. Algo más blando, casi gelatinoso. Abrí más los ojos y los vi, los dinoflagelados, millones, arremolinándose a mi alrededor como luciérnagas. Entraban por mi nariz, por mis oídos, se agolpaban en mi boca cerrada, intentando colarse. La regla 2 destelló en mi cerebro en pánico: después de 5 minutos ya están cambiando. Después de 10, ya no son completamente humanos. Llevaba tal vez 1 minuto bajo el agua. Aún había tiempo. Aún quedaba una oportunidad. Entonces Miguel apareció frente a mí, su rostro brillante a centímetros del mío, sus manos sujetándome las mejillas con una suavidad casi tierna. Movió los labios, y de alguna manera su voz me llegó a través del agua. Solo respira, Danny. Es más fácil si respiras. Negué con violencia, apretando con más fuerza la boca. El agua no va a matarte. Ya no. Patricia descubrió cómo cambiar a los organismos, cómo hacer que conserven en vez de destruir. Déjalos entrar. Déjanos entrar. Querías hablar conmigo. Aquí estoy. Los pulmones ya me ardían. El gris en los bordes de la vista se extendía, volviéndose negro. Me quedaban quizá 20 segundos antes de que el cuerpo me obligara a inhalar agua, ¿o no? Entonces sentí la mano de Bobby Ray aferrando la mía. A través del resplandor, lo vi señalando hacia arriba con la otra mano, no hacia la superficie ya unos 15 pies sobre nosotros, sino hacia el casco del Lucky Strike, retenido bajo el agua por todas aquellas manos. Quería que fuéramos al bote, que aprovecháramos el aire atrapado bajo el casco. Asentí, o lo intenté. Juntos pateamos hacia arriba peleando contra las manos que nos tiraban. Bobby Ray aún tenía su cuchillo de buceo y lo usó, rajando los brazos brillantes que se nos venían encima. Cada corte soltaba más de esas partículas doradas y, donde tocaban mi piel, sentía un hormigueo extraño, como la novocaína extendiéndose por la carne. Rompimos la superficie dentro del pequeño bolsillo de aire bajo el casco invertido. Aspiré una bocanada desesperada, con sabor a gasolina, sal y otra cosa. Algo dulce. Químico. Bobby Ray jadeó a mi lado, tosiendo agua. ¿Cuánto? Alcancé a decir. 1 minuto y medio. Tal vez 2, su voz temblaba. Danny, los vi ahí abajo. Deben ser 300 personas, todas flotando, todas brillando. Algunas llevan décadas. El casco gimió sobre nuestras cabezas. Las manos tiraban de él, intentando aplastar nuestro bolsillo de aire. Teníamos, con suerte, 5 minutos antes de volver a hundirnos. 5 minutos para idear una salida. Los motores están muertos, dije. Les hicieron algo. Olvida los motores. Tenemos que nadar a la orilla. Woman Key está a unos 60 yardas. Podemos abrirnos paso entre ellos. A la luz tenue que se filtraba por las rendijas del casco vi el rostro pálido de Bobby Ray, y las partículas doradas moviéndose en su cabello, sobre su piel. Algunas intentaban entrar por los cortes pequeños de sus brazos, donde se había raspado con los percebes del bote. No hay otra opción, dijo. La regla 2 habla de 5 minutos. Ya llevamos 2 en el agua. El reloj corre. Tenía razón. Nos quedaban 3 minutos, quizá menos, antes de empezar a cambiar como Tyler. Antes de que los organismos nos invadieran y pasáramos a formar parte de la colección de Patricia. A la de 3, dijo Bobby Ray. Nos sumergimos y nadamos con todo hacia esa playa. No te detengas por nada. No los mires. Solo nada. 1. 2, dije. Algo me agarró el tobillo desde abajo. Miré a través del agua y vi a Miguel, mirándome con los ojos luminosos, abiertos y suplicantes. No te vayas, dijo, y su voz atravesó el agua con claridad. Danny, por favor. No quiero estar solo. Aquí abajo es hermoso, pero también es muy solitario.
Toda esta gente, todos estos recuerdos, pero ninguno eres tú. Necesito a mi amigo. Quédate conmigo. Era la voz de Miguel. La verdadera. No el coro superpuesto que usaban los otros. Por un instante creí que era el de verdad, que una parte de mi amigo seguía ahí dentro, atrapada, pidiendo ayuda. Entonces recordé la regla 7. Si ves a alguien que conoces en el agua brillante, a alguien que ya se fue, no les hables. Son cebo. El agua caza a través de ellos. Lo siento, le dije al rostro brillante de Miguel. Siento no haber podido salvarte. Me zafé de su agarre y Bobby Ray y yo nos sumergimos. El agua estalló a nuestro alrededor. Había cuerpos por todas partes, alargándose para detenernos, para ralentizarnos. Sentí manos aferrarse a mi camisa, a mis piernas, a mi cabello. Sentía esos diminutos organismos amontonarse alrededor de mi cara, intentando forzar su entrada por mi boca y mi nariz. Pero seguí nadando, seguí pateando, siguiendo la espalda ancha de Bobby Ray mientras cortaba el agua luminosa. Los pulmones me ardían otra vez. Estábamos a 30 yardas de la orilla, luego a 25. Ya podía ver la playa. Esa franja de coral roto y conchas tan cerca. Pero mis músculos empezaban a fallar. Mis movimientos se volvían torpes. Los organismos me estaban haciendo algo. Los sentía sobre la piel, su contacto se volvía frío, entumecedor. Bobby Ray rompió la superficie primero, la cabeza emergiendo al aire. Agarró las raíces del mangle en el borde del agua y se encaramó a la playa, tosiendo y escupiendo. Yo salí 3 segundos después, con las manos raspando el coral mientras me arrastraba a tierra. Habíamos estado en el agua 4 minutos en total, 1 minuto por debajo de nuestro límite. Pero mientras yacía allí jadeando, intentando recuperar el aliento, entendí que algo iba mal. Mis manos brillaban débilmente, apenas visible en la luz temprana, pero sí, brillaban. Y al mirar a Bobby Ray vi la misma luminiscencia en su piel expuesta, concentrada alrededor de los cortes de sus brazos. Bobby Ray, mira, alcancé a decir. Él sacó su cuchillo de buceo y lo presionó contra uno de los parches brillantes del antebrazo, rascando, intentando arrancar los organismos. Lo único que logró fue esparcirlos más, las partículas doradas embadurnándose sobre la piel. Maldición, no sale. 4 minutos. Habíamos estado por debajo del umbral de 5 minutos, pero aún así nos habíamos expuesto. Los organismos se nos habían pegado, quizá incluso entrado por los poros, por los cortes, por las membranas de ojos y oídos. A 30 yardas, la forma luminosa de Patricia Vance emergió a la superficie. Ya no sonreía. Parecía casi decepcionada. Debieron quedarse, nos gritó. Debieron dejar que ocurriera de forma natural. Ahora están infectados, pero no transformados. ¿Saben lo que significa? Los llevarán con ustedes a donde vayan. Los esparcirán a otros. Los organismos se reproducen en huéspedes humanos. Van a llevarlos de vuelta a Cayo Hueso, a la Marina, a todos los que conocen. Serán el paciente cero en tierra firme. Bobby Ray me miró, el horror abriéndose paso en sus ojos. Ella lo planeó. Quería que escapáramos. Quería que lleváramos los organismos con nosotros. Podemos lavarlos, dije, desesperado. Agua dulce, cloro, lo que sea. Ya están dentro de ustedes, Danny. En el torrente sanguíneo, camino al cerebro, la voz de Patricia cruzó el agua. Tienen quizá 72 horas antes de que la transformación se complete. Después, lo entenderán. Querrán volver para unirse a nosotros, para compartir con el colectivo todo lo que han aprendido. Se hundió otra vez bajo el agua resplandeciente y los demás cuerpos la siguieron. Miguel fue el último en desaparecer, sus ojos luminosos fijos en mí hasta que el agua se cerró sobre él. Bobby Ray y yo nos quedamos mucho rato en esa playa, viendo cómo el sol terminaba de salir sobre el backcountry. Viendo cómo el resplandor del agua se apagaba poco a poco con la luz del día. Mis manos aún centelleaban,
apenas. Los brazos de Bobby Ray también. Tenemos que ir al hospital, dije por fin. Quizá puedan hacer algo. ¿Transfusión? ¿Diálisis? ¿Algo? Sí, quizá. No sonó convencido. Miraba los parches brillantes de su piel como si fueran una sentencia. Regresamos nadando con cuidado hasta el Lucky Strike, evitando meter la cabeza bajo el agua. La lancha flotaba de nuevo, los motores se encendieron al primer intento, como si nada hubiese pasado. Llegamos a la marina a las 9 de la mañana. Ninguno reportó lo ocurrido en Woman Key. ¿Quién nos creería? Inventamos un cuento sobre problemas de motor, sobre casi encallar. Bobby Ray se fue a casa a ducharse y pensar. Yo conduje directo al Lower Keys Medical Center. Me examinaron durante 3 horas, sacaron sangre, hicieron radiografías, revisaron signos vitales. Todo salió normal. La doctora dijo que tenía una irritación leve de la piel, probablemente por quistes neumáticos de medusa, y recetó una crema antihistamínica. Ella no podía ver el resplandor. Bajo la luz fluorescente y dura del consultorio era invisible, pero yo aún podía sentirlos moviéndose apenas bajo mi piel, aprendiendo, creciendo, recordando. Patricia tenía razón. Los habíamos llevado de vuelta a Key West, y me quedaban 72 horas antes de entender lo que significaba. El primer día no fue tan malo. Fui a casa, me di una ducha tan caliente que me dejó la piel roja, me restregué hasta quedarme en carne viva con jabón y con un cepillo que normalmente uso para limpiar sangre de pescado en la cubierta. El brillo se redujo casi a nada bajo las luces del baño, y me convencí de que quizá la doctora tenía razón. Solo irritación cutánea, nada más. Bobby Ray me llamó a las 2 de la tarde. ¿Te sientes bien? Bien. ¿Y tú? Igual. Quizá tuvimos suerte. Quizá 4 minutos no bastaron para que entraran de verdad. Quizá, dije, pero oí la duda en su voz. La misma duda que yo sentía cada vez que miraba mis manos y veía ese tenue centelleo bajo la piel. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros. No eran aterradores, no eran monstruos, eran personas. En su mayoría desconocidos. Una mujer pelirroja, un hombre con una cicatriz en la mejilla, un adolescente con una camiseta de la Universidad de Florida. No me amenazaban. Solo estaban allí, observando, esperando. Y yo sabía sus nombres. No me pregunten cómo, pero lo sabía. La mujer era Jennifer Ayobay, ahogada en 2007 mientras hacía kayak cerca de las Marquesas Keys. El hombre era Robert Chen, caído de un crucero en 2015. El chico era Tyler Boss, caído de mi lancha hace 2 días. Me incorporé en la cama con el corazón desbocado. ¿Cómo sabía esos nombres? ¿Cómo conocía sus historias? ¿Los organismos? Estaban compartiendo información, trazando conexiones entre mis neuronas y su memoria colectiva. Estaba empezando a acceder al archivo. El día 2 fue peor. Fui a trabajar de todos modos, intenté aparentar normalidad, tenía una excursión contratada, una familia de 3 de Ohio. Pero cuando la hija de 10 años se inclinó sobre la borda para mirar el agua, me descubrí extendiendo la mano hacia su hombro, listo para empujarla. No porque quisiera hacerle daño, sino porque algo en mi cabeza susurró que debía unirse a nosotros, que el agua la estaba esperando. Me detuve a tiempo, retiré la mano, inventé una excusa sobre revisar algo en la cabina y pasé 20 minutos a solas, temblando, intentando entender qué me estaba pasando. Cuando salí, el padre me preguntó si me sentía bien. Dijo que me veía febril. Tal vez debería acortar el viaje. Estuve de acuerdo. Los llevé de vuelta a la marina y les devolví la mitad del dinero. La niña me miró durante todo el trayecto de regreso y juro que veía el resplandor. Sus ojos seguían el brillo en mis manos, aunque sus padres no distinguían nada. Esa tarde, Bobby Ray apareció en mi barco. Se veía peor de lo que yo me sentía. La piel se le había puesto de un tono grisáceo, y los cortes de los brazos brillaban con claridad,
lo suficiente para notarlos incluso a plena luz del día. Llevaba manga larga a pesar del calor. Está más fuerte, dijo en voz baja. Puedo oírlos, Danny. A todos. Me hablan. Me cuentan sus vidas, y sus muertes. Sé cosas que no debería saber, como lo de una mujer, María Santos. Se ahogó en 1989 y sé exactamente dónde pasó. Sé lo que pensaba mientras se hundía. Sé que su esposo se llamaba Rafael, y que su hija estaba embarazada, y que nunca llegó a conocer a su nieto. Necesitamos ayuda. Ayuda de verdad, no un médico cualquiera. ¿Qué clase de ayuda hay para esto? Saqué el portátil y le enseñé lo que había encontrado. Horas de buscar en artículos académicos archivados, webs borradas, foros en caché. La mayoría eran callejones sin salida. Pero di con algo. Un nombre que aparecía una y otra vez relacionado con el trabajo de la doctora Patricia Vance, el Dr. James Keller, Universidad de Miami, profesor emérito. Había sido el director de tesis de Vance. Según un artículo del Miami Herald de 2023, estaba retirado pero seguía trabajando desde casa, todavía obsesionado con la desaparición de su exalumna. Vive en Coral Gables, le dije. Quizás sepa algo. Tal vez haya investigaciones, algo en lo que Vance estuviera trabajando antes de desaparecer. Bobby Ray miró las zonas luminosas de sus brazos. Nos quedan 24 horas, si acaso, antes de terminar como Tyler. Como Miguel. ¿De verdad crees que un profesor jubilado puede ayudarnos? Creo que es nuestra única oportunidad. Esa misma tarde condujimos hacia el norte, por la carretera Overseas, US 1, rumbo a Miami. El atardecer sobre la bahía de Florida era hermoso, pintando el agua de naranjas y dorados. No pude mirarlo sin sentir el tirón, un hambre profunda por estar en ese agua, dejar que llenara mis pulmones, unirme a los otros. Apreté el volante y seguí conduciendo. El doctor Keller vivía en una casa modesta, a la altura del Boulevard Ponce de León, con el jardín devorado por palmeras y bugambilias. Abrió la puerta y era exactamente como imaginarías a un biólogo marino de 78 años, pelo blanco, gafas gruesas, cardigan a pesar del calor. Pero sus ojos se afilaron al ver el resplandor en los brazos de Bobby Ray. Pasen, dijo de inmediato. Rápido, antes de que los vecinos vean. Su sala era un museo del trabajo de Patricia Vance. Papeles cubrían cada superficie. Diagramas de células de dinoflagelados. Mapas de los cayos de Florida con puntos rojos marcando ubicaciones. Fotografías de Vance a distintas edades forraban las paredes. Y, en una esquina, un acuario grande lleno de agua tenue y luminosa. ¿Cuánto tiempo llevan expuestos? Preguntó, señalando que nos sentáramos. 48 horas, quizá 49. Entonces no les queda mucho. La transformación se acelera a partir de las 72 horas. Cuando se completa, no hay forma de revertirla. Sacó un cuaderno gastado. Las páginas estaban cubiertas con la letra de Patricia Vance. Ella entendió lo que estaba ocurriendo. Los dinoflagelados no solo preservan la conciencia. La replican. Construyen una red distribuida de memoria y pensamiento humanos a través de miles de millones de organismos. Cada persona que se ahoga en sus aguas se suma al colectivo, lo hace más inteligente, más consciente. ¿Se puede detener? Pregunté. ¿La transformación? ¿Podemos pararla? Keller me miró con tristeza. Patricia pasó 2 años buscando una forma de invertir el proceso. Nunca la encontró. Pero descubrió otra cosa, un modo de extraer la conciencia preservada y reintroducirla en tejido vivo. Cuerpos clonados a partir del ADN original de la víctima, capaces de albergar la conciencia almacenada en los organismos. Bobby Ray se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que podríamos traerlos de vuelta? ¿De verdad, traerlos de vuelta? En teoría. Patricia estuvo a punto de lograrlo cuando desapareció, o cuando eligió convertirse en parte del colectivo, mejor dicho.
Yo he continuado su investigación desde entonces. He invertido 30 años y la mayor parte de mis ahorros en perfeccionar el proceso de extracción. Se acercó al acuario y hundió la mano en el agua luminosa. Esta muestra viene de Woman-Ki. La he estudiado. He aprendido de ella. He hablado con ella. Hablar. Repetí. Los organismos se comunican, si sabes escuchar. Retiró la mano. Estaba bañada en un oro tenue, pero, a diferencia de nosotros, el brillo no se le quedó pegado a la piel, escurrió como agua normal, sin dejar rastro. Llevo años inoculándome microdosis, construyendo tolerancia, enseñándole a mi sistema inmune a reconocer y rechazar la infección. ¿Puede hacer eso por nosotros? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Puede detenerlo? El gesto de Keller me dio la respuesta antes de que hablara. Su exposición fue demasiado intensa. Estuvieron sumergidos. Los organismos entraron directamente en el torrente sanguíneo. Un protocolo de inoculación lleva meses. Ustedes tienen horas. ¿Entonces qué hacemos? Abrió un cajón del escritorio y sacó 2 jeringas con un líquido transparente. Esto ralentizará la transformación. No la detendrá, pero quizá les conceda una semana, tal vez 2. Les dará tiempo para decidir. ¿Decidir qué? Si quieren luchar o aceptarlo. Si quieren seguir siendo humanos, o unirse a ellos. Nos entregó una jeringa a cada uno. Patricia eligió unirse porque creía que el colectivo representaba la siguiente etapa de la evolución humana, una forma de preservar la conciencia más allá de la muerte. Para ella era algo hermoso, trascendente. No tiene nada de hermoso, escupió Bobby Ray. Es una maldita pesadilla. Para ustedes, quizá. Para los que ya están en el agua, no. Para ellos, la muerte ya no es un final. Es una transformación, una continuidad. Keller miró las fotos de Vance en la pared. He hablado con ella a través de los organismos de ese tanque. Está feliz. Dice que está con cientos de otros, compartiéndolo todo, lo que supieron, lo que sintieron. Nunca está sola. Nunca tiene miedo. Pensé en Miguel. En la paz de su rostro brillante cuando lo vi en Woman-Ki. En cómo me pidió que me quedara, que me uniera, porque estaba solo. El proceso de extracción, dije. Si lo usamos, ¿podríamos traer a Miguel? ¿Darle una segunda oportunidad? Keller asintió lentamente. Si logro perfeccionarlo, sí. Pero necesitaría financiación, recursos, material genético y acceso a un laboratorio. Podría llevar años. ¿Cuánto dinero? Dijo una cifra que me hizo temblar. Más de lo que ganaría en 10 vidas llevando turistas a pescar. Hay otra opción, continuó. Si completan la transformación, si se unen al colectivo, tendrán acceso a todo su conocimiento. A todo lo que Patricia aprendió. Podrían ayudarme desde dentro, guiar la investigación, perfeccionar la extracción. Entre su conciencia, la de Patricia y la de los demás, podríamos lograrlo en meses, en lugar de años. Nos está pidiendo que nos sacrifiquemos, dijo Bobby Ray. Les estoy pidiendo que elijan, frenar una transformación que quizá no puedan detener y morir con miedo, o abrazarla y ayudar a salvar a los que ya están atrapados, incluido su amigo Miguel. Los ojos de Keller brillaban detrás de los cristales. Patricia creía que el colectivo podía ser el mayor logro de la humanidad, una manera real de derrotar a la muerte. Pero necesita gente dispuesta a trabajar por ese objetivo desde ambos lados, los vivos y los transformados. Miré las jeringas en mi mano. Una semana, tal vez 2, y sería como Miguel. Como Tyler. Como los cientos que flotaban en el resplandor frente a Woman-Ki. Pero si elegía ir por voluntad propia, si me unía a ellos y usaba su conocimiento combinado para ayudar a Keller a perfeccionar el proceso, tal vez Miguel y todos los demás podrían volver. Tener vidas reales otra vez. Bobby Ray pensaba lo mismo. Se le notaba en la cara. ¿Qué hacemos?
Me susurró. No tuve respuesta. No todavía. Pero sentado en la sala de Keller, rodeado de los papeles de Patricia Vance, sentía los organismos moverse por mi sangre, enseñándome, mostrándome. Y por primera vez desde Woman Key, no les tuve miedo. Eso fue lo que más me asustó. Esto lo escribe el Dr. James Keller, no Danny Whitaker. Danny ya no puede escribir, no en el sentido tradicional, pero sigue ayudándome a su manera. Han pasado 3 meses desde que Danny y Bobby Ray vinieron a mi casa en Coral Gables. Bobby Ray eligió la inyección para luchar contra la transformación. Duró 11 días antes de caminar hacia el océano en Smatters Beach, el mismo lugar donde encontraron la ropa de Miguel. Tampoco recuperaron su cuerpo. Danny tomó otra decisión. Volvió a Woman Key en el 4.º día, antes de que la transformación terminara. Quería conservar lo suficiente de su humanidad para recordar por qué hacía esto, mantener claro su propósito incluso mientras se unía al colectivo. He estado en comunicación con él desde entonces, mediante muestras de agua que recojo en Woman Key 2 veces por semana, a través de los organismos que ahora llevan su conciencia junto a la de cientos de otros. Me habla con patrones eléctricos que he aprendido a medir e interpretar. No es una comunicación perfecta, pero basta. Y lo que me ha contado, lo que me han contado todos, lo cambió todo. Patricia tenía razón sobre la abstracción. Los organismos no solo preservan la conciencia, también pueden liberarla. Usando frecuencias específicas de luz y patrones concretos de estimulación eléctrica, podemos inducir a los dinoflagelados a transferir patrones neuronales almacenados a un tejido preparado. He estado trabajando con genetistas de la Universidad de Miami, clonando cultivos celulares a partir del ADN conservado de víctimas de ahogamiento, creciendo sustratos biológicos en blanco capaces de aceptar nueva conciencia. La semana pasada tuvimos nuestro primer éxito con un sujeto llamado Paul Endris, ahogado en 1987. Su familia había conservado una muestra de sangre por una razón médica ajena. Hicimos crecer tejido neural a partir de sus células, aplicamos el protocolo de extracción y vimos cómo los organismos liberaban su conciencia hacia el sustrato preparado. Está vivo. No en un cuerpo completo aún, solo un cultivo neural en un bioreactor. Pero está consciente. Puede comunicarse por la misma interfaz eléctrica que uso con Danny. Recuerda su vida, su muerte, sus 37 años en el agua. Y quiere volver por completo. Quiere otra oportunidad. Estamos a 3 años de cultivar un cuerpo humano completo. Quizá a 5 de hacerlo rutinario. Pero lo lograremos. Vamos a traerlos de vuelta. A todos. Miguel Reyes será la segunda extracción. Danny insistió. Dijo que se lo debía, después de todo lo que pasó. Después de ser el primero que perdió en el agua. Pienso mucho en Danny. En el sacrificio que hizo. Pudo haber luchado como Bobby Ray, pasar sus últimos días humano, despedirse de su familia y sus amigos. En cambio, eligió convertirse en otra cosa. Algo capaz de tender un puente entre los vivos y los transformados. Algo que pudiera ayudarme a entender a los organismos lo suficiente como para liberar a los demás. A veces, por la noche, bajo al acuario y les hablo. Patricia suele ser la que responde. Su voz suena más clara que las otras, lleva más tiempo en el colectivo. Pero en ocasiones escucho a Danny. Me cuenta lo que aprende, los recuerdos que comparte con miles. Me dice que es extraño, pero no terrible. Me dice que espera volver a encontrarse con Miguel, esta vez como es debido, cuando Miguel tenga cuerpo y voz propios. Y me pide que advierta a la gente sobre las reglas. Que cualquiera que pesque en los cayos sepa qué vigilar, qué evitar. Porque el agua sigue brillando. Sigue llevándose a gente. Y hasta que perfeccionemos la extracción, hasta que podamos prometer que la muerte en esas aguas es realmente reversible, las reglas son lo único que separa a los vivos del colectivo. Regla 1. Nunca pesques solo cuando el agua brille. Y he añadido una más a la lista original de Bobby Ray. Regla 8. Escrita en mi propia casa, si alguien a quien conoces decide unirse a ellos, recuerda que lo hizo para salvar a los demás.
Recuerda que sigue ahí dentro, luchando, esperando que encuentres la forma de traerlo a casa. Danny Whitaker sigue luchando. Sigue esperando. Y yo voy a traerlo de vuelta. A él y a todos. Cueste lo que cueste. Y el tiempo que haga falta.